Bendiciones, bendiciones. Les saluda el profeta Ojos de Águila. En esta oportunidad estoy pues en este live, ¿verdad? A través de este realmente nueva modalidad, amén, que hay de poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Dios permite que en esta oportunidad podamos compartir, amén, esta porción de la palabra de Dios. Y más que todo vengo a compartirles, amén, con respecto a lo que es el procesamiento de un profeta maduro, ¿verdad? Como un profeta es madurado, amén, es madurado. Y quisiera que sea el Señor, amén, poder ministrar nuestros corazones, mente, vamos a ser edificados para su gloria y su honra en esta oportunidad. Amén. Que sea el Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno y que porque para siempre es tu misericordia. Tú permites, Señor, que podamos estar aquí hoy reunidos en este lugar para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea engrandecido por sobre todas las cosas. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús nos ayudes. Amén. Vamos a ver qué es lo que pasa. Amén. Bueno, parece que la señal está un poco pues que se va, que se viene. Y la palabra de Dios nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, esperado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, y no lo estimamos. Mas él fue herido, dice la palabra de Dios. Ay, Dios. ¿Verdad que cuando es para Dios, siempre el enemigo molesta, ¿no? Gloria a Dios. Esta oportunidad parece como que... A ver, aló. ¿Aló? ¿Sí? Ahora sí creo, ¿verdad? Bueno. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros hablamos del proceso, ¿verdad? Y esta palabra muchas veces en el ámbito cristiano, ¿verdad? Más que todo en lo profético, suena. Dentro de lo que es el proceso, se está refiriendo al trato de Dios, cuando Dios trata con nosotros. Amén. Cuando Dios trata contigo, cuando Dios trata conmigo, cuando Dios trata con alguna persona directamente. ¿Con qué finalidad? Para que tú madures. Amén. ¿Por qué Dios va a tratar con una persona? ¿Por qué Dios va a tratar contigo? ¿Por qué va a tratar con tu carácter? Porque la Biblia dice que Él te va a perfeccionar. Amén. Hemos sido llamados ¿a qué? A que seamos perfeccionados. Tú, yo, todos nosotros somos perfeccionados a la estatura de Jesucristo, a la imagen de Jesús. Eso dice en Efesios. Entonces, hoy el Espíritu Santo me motivó a poder dar esta primera enseñanza en este live. Amén. Es una enseñanza que voy a transmitir. Sé que algunos, cuando escuchan palabra, pues se van. Hay otros que se quedan, ¿verdad? Y bienvenidos a aquellos que se están quedando para poder compartir la palabra. El procesamiento de un profeta es el conjunto de instrucciones, de enseñanza y de procesos a los que el Espíritu Santo somete a sus escogidos para formarlos, para edificarlos y para transformarlos en el hombre o mujer maduros del Altísimo Dios. Tanto tú como yo
hemos sido llamados para ser maduros, perfectos en Dios. Amén. Bendiciones, saludos. Amén. Desde Perú. Ya saluda el profeta Ojo de Águila en esta oportunidad. Don Ramón. Nos ha hecho reír. Realmente el poder compartir la palabra. Amén. En esta oportunidad podemos compartir la palabra. Y para eso estamos. Amén. Para poder impartir la palabra. Yo le pedía mucho al Señor de poder abrir el live en TikTok. El que le habla, Dios le ha permitido, pues, que realmente pueda enseñar, ¿verdad? Y yo comparto la palabra por Facebook, por YouTube, ¿verdad? Por Facebook y ahora por TikTok, en Instagram, por TikTok, ¿verdad? Entonces, yo lo que vengo también es para poder compartir la palabra, ¿ven? Para poder impartir la palabra y para que la gente pueda recibir una instrucción de parte de Dios. Amén. La gente pueda crecer en Dios, la gente pueda desarrollarse en el Señor. Entonces, en el procesamiento de Dios para madurar se dan varios procesos formativos o etapas o estaciones que Dios va a permitir, que aparecerán en diferentes formas y tiempo. En este procesamiento surgirán varios procesos que desencadenarán una sucesión de actos o acciones que ocurrirán con y en cierto orden y que irán dirigidos hacia cierto punto, meta o finalidad. Amén. Entonces, todo proceso que tú vas a vivir, todo proceso que yo como profeta de Dios vivo, ¿verdad? Y todos vivimos, y para alcanzar con éxito cada etapa o fase formativa en el discípulo. Es decir, vas a ser forjado, vas a ser probado, vas a ser moldeado. Amén. Y hay mucha gente que no le va a gustar eso. A mucha gente no le va a gustar el poder realmente ser forjado, ser formado. Amén. En ese tiempo como discípulo. Cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, cuando tienes un llamado de parte de Dios, sea como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, Dios te va a llevar, amén, a procesos formativos. Te va a llevar a procesos formativos y en las cuales vamos a aprender a vivir y a hacer y a desarrollar progresivamente tu ministerio, tu conocimiento y tu valor para puedas tener fe en el Señor. Amén. No es cualquier cosa. El poder pasar por procesos no es cualquier cosa. Amén. Eso tenemos que comprender nosotros. Nosotros podemos observar la vida del rey David, ¿verdad? El rey David era un jovencito que tenía 12 años cuando Dios lo llamó y fue ungido. Pero dice la palabra de Dios que él era menospreciado por sus hermanos. Prácticamente lo tenían como si fuera cualquier cosa. Pero Dios vio su corazón, al igual como Dios ve tu corazón. Hoy Dios ve tu corazón. Amén. Eso es lo más importante, que el Señor está viendo tu corazón. Lo más importante es que tú puedas entender que en esta tarde Dios te ha citado aquí para que puedas comprender qué es lo que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Qué es lo que el Padre quiere hacer en tu vida y en mi vida también? Y así el Señor, luego que desechó a Saúl, ¿verdad? Luego que el Señor desechó a Saúl, el Señor prácticamente buscó, amén, buscó a alguien conforme a su corazón. ¿Y lo encontró en quién? Lo encontró en ese niño cantor, en ese niño pequeño guerrero, que dice la palabra de Dios que se enfrentaba contra el oso y el león. Este niño fue elegido por Dios, el hijo menor de Isaí, a pesar de que todos sus hermanos eran capacitados para la guerra, a pesar que todos sus hermanos habían sido capacitados para la guerra, Dios lo eligió a él. Porque Dios no ve la altura. Dios no ve la cara, no. Dios ve el corazón. Y Dios le tuvo que enseñar al profeta Samuel con respecto a esa verdad.
Y el Señor lo llevó, amén, lo llevó a Samuel a Belén, y él ya iba a ungir a la persona que no era la persona correcta. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues el Señor le dijo, mira, tú ves lo que está delante de tus ojos, pero yo veo lo que está en el corazón. No te puedes dejar guiar por la vista. No, no, no. Y muchas veces pasa eso en nuestra vida, ¿verdad? Nos dejamos guiar tan solamente por la vista. Nos dejamos guiar tan solamente ¿por qué? Por lo que tenemos delante. Y no es así. No debe ser así. Dios permitió, ¿verdad?, de que David ingrese a esta escuela formativa. Vaya escuela que formó. David estaba tranquilo como pastor de ovejas, pero dice la palabra de Dios que a los 17 años, ¿verdad?, él escuchó los retos que le lanzaba Goliat, y ninguno se atrevía a luchar contra ese gigante. Pero dice la palabra de Dios que realmente pues el Señor la había ya capacitado. Y ni siquiera el rey quería enfrentarse, ni nadie quería enfrentarse con ese gigante. Pero David sí. Y le dijo, rey, yo iré y me enfrentaré. A pesar de las burlas, a pesar que nadie creía en él, a pesar que todos se reían, pero sin embargo, él defendió el honor de Dios. Amén. ¿Qué era lo que el Señor estaba haciendo? Ya lo había ungido, pero ahora lo estaba llevando a ese nivel. David tenía que caminar con reyes. David tenía que caminar en el nivel a la cual Dios lo había llamado. David tenía que estar con gente de reino. David tenía que estar con gente que pensara como él. Él antes estaba como pastor. Ahora tenía que pensar como guerrero y como futuro rey. Por eso tenía que caminar con gente de reino. Cuando Dios quiere mudarte, escúchame, cuando Dios quiere sacarte, cuando Dios quiere mudarte, lo primero que va a acontecer es que vas a mudar de amistades, te va a alejar de gente mediocre, te va a alejar de gente que no piensa como tú, que no está preparada para tu próximo nivel en lo profético. ¿Me estás entendiendo? Pero si tú eres uno más del montón, pues te vas a quedar con esa gente mediocre, esa gente que tan solamente lo que hace solamente es dar vueltas en el desierto y no avanza, y no avanza hacia lo que Dios quiere. ¿Me estás entendiendo? No. Lo que hizo David, lo que hizo el Señor fue sacarlo a David de ese ámbito y llevarlo al ámbito de palacio, de gobierno, para que escuche, para que se adecue su oído a lo que él había sido predestinado. Él fue predestinado para ser rey. Tú has sido predestinado para ser un guerrero, una guerrera de parte de Dios. Y Dios te va a llevar y te va a comunicar con gente que piense como tú. Te va a llevar a esos niveles para que camines con gente que ame la palabra como tú la amas. Con esa gente, con esa clase de gente, vas a caminar. No con cualquiera, sino con gente que realmente ama y valora la palabra. Amén. David debía ser procesado para llegar a ser profeta y rey. Mira esa palabra, proceso. Tenía que ser procesado, tenía que ser llevado, tenía que ser trasladado, madurado. Y hay mucha gente que ambiciona, hay mucha gente que ya quiere, ¿verdad? Ya quiere tener ministerio, ya quiere tener llamado, ya quiere fluir. No, espera que Dios te hable. Espera que Dios dé la luz verde. Tú no te lances antes de tiempo, sino deja que Dios haga lo que tenga que hacer para su gloria y su honra. Ahora, el tiempo en el cual David transicionó, ¿verdad?, de los 17 hasta 30 años después para llegar a ser rey de todo Israel. Y todo lo que pasó David, no cualquier cosa. Fueron cosas muy fuertes las que pasó David
Fueron cosas muy fuertes las que pasó. No le fue fácil. Tuvo que soportar el odio del rey, los celos del rey. Tuvo que soportar el menosprecio del rey. Tuvo que ser perseguido a muerte. El propósito final del Espíritu Santo era sentar a David en el trono de Israel y hacerlo reinar en Sión, desde Jerusalén. Desde luego, también tenía Dios la clara intención de procesar a David como profeta y de madurarlo para que le sirviera fielmente en el oficio profético. La meta era que David gobernara y sea capacitado para gobernar desde Sión con poder y gloria. El plan divino que Dios le habló a Samuel, ¿verdad?, es que Dios se había provisto de un rey conforme a su corazón. David sería rey de Israel. Su destino profético era llegar al trono y reinar en Sión. Pero antes de sentarse en la silla del gobierno de Israel, Dios había forjado su carácter para que no se perdiera como Saúl. Claro, imagínate, muchas veces Dios no te va a dar lo que tú quieres. Muchas veces Dios no te va a dar lo que tú deseas porque no es el tiempo. Hay mucha gente que ya quiere cosas, hay mucha gente que ya anhela cosas, pero no estás preparado para lo que Dios te quiera dar. Mucha gente que se molesta por eso y dicen, profeta, pero no es así. Yo tengo tiempo ya en las cosas de Dios y yo debería ser profeta, pastor, apóstol, no sé. Pero ¿sabes algo? Espera el tiempo de preparación. Aunque te duela, espera que Dios dé la luz verde. Espera que Dios dé la luz verde y que realmente tú puedas decir, wow, sí, es Dios. Dios el que hace la obra. Dios es quien nos mueve. Dios es el que nos trae, no nosotros. Y el que te habla tuvo que pasar por grandes procesos y hasta ahora soy procesado por el Espíritu Santo de Dios para hacer cosas grandes para el reino. Y no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Él puede decir, no, yo soy profeta de las naciones y viajo y soy conferencista. No, pregúntanos a nosotros que estamos aquí para poder bendecir tu vida. Pregúntanos lo que hemos tenido que pasar y lo que seguimos pasando. Gracias. Amén. Dios había declarado esa palabra y su destino profético era llegar al trono y reinar en Sión. Pero antes tenía que forjar el carácter. Y a la gente no le gusta eso, amados. A la gente no le gusta eso. A la gente no le gusta el poder realmente ser forjado en el carácter. Hay muchos que son fosforitos, yo primero, en las cuales no nos gusta, ¿verdad? Que, Dios mío, por cualquier cosa explotamos, ¿verdad? Y eso está mal. Sí, la Biblia dice que no tenemos que tener ira ni nada de esas cosas, pero somos procesados por Dios. Saúl tenía orgullo, soberbia, altivez, y no pasó el proceso, se quedó atrás. Pero David sí se sometió al proceso. Es por eso que Dios le dijo que él tenía su corazón conforme, ¿verdad?, al de él. El Espíritu lo llevaría por 15 años o más en un proceso de formación interior para capacitarlo para poder ser ese rey. Ahora, déjame decirte algo, que el Espíritu lo llevaría a 4 estaciones, periodos o etapas de trato y de enseñanzas. En primer lugar está Betel, Adulán, Hebrón y Sión. Veamos, si Dios lo permite, la primera etapa. Etapa de fidelidad en las cosas naturales, en Betel. Allí es donde Dios te va a probar. Si en lo poco le eres fiel, en lo mucho Él te pondrá. Amén. Si en lo poco le eres fiel, en lo mucho Él te va a poner. Pero apóstol, pero profeta, pero es que no. Si tú eres fiel a Dios, Dios te va a dar. Amén. Y te va a poner sobre muchas cosas. Pero si tú no eres fiel en lo poquito que Él te da, no esperes cosas mayores, porque así es el reino. Amén. Belén es un lugar de comienzos, porque recordemos que ahí nació nuestro Señor.
Y ahí se cumplió el plan de redención para todos nosotros. Belén es un lugar designado por Dios para los grandes inicios. ¿Cuántos están en su inicio? ¿Cuántos están en su Belén ahora? ¿Cuántos realmente están en algo pequeño, pero llegará a ser grande para la gloria y honra de Dios? Amén. Para la gloria y honra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que están observando, y gracias por estar en el live, ¿verdad? Pueden realmente decir, yo estoy en mi inicio, en tu pequeño negocio, en el caso de los que servimos a Dios, en un ministerio pequeño, pero tú sueñas con algo grande. Ese es tu Belén. Pero recuerda que en las cosas pequeñas Dios se va a glorificar. Recuerda que el Señor nació en un pesebre. Amén. En Miqueas 5:2 lo dice que esa ciudad, amén, fue elegida por Dios para que nazca el Salvador. Es el lugar de nacimiento, es el lugar de su vida. Allí comenzó todo. Belén es el lugar de sus padres, lugar de crecimiento y lugar de enseñanza. Allí debía ser enseñado en disciplina, oficio y responsabilidad. Ahí tenía que crecer el Señor. El salmista y profeta debía desde muy pequeño ser fiel en las cosas cotidianas. Él debía ser fiel en las cosas naturales y ordinarias de una familia. Cuando Samuel llega en casa de Isaí, él es solo un muchachito, como lo dije, de menos de 15 años, puede ser los 12 por ahí. Él no estaba considerado como un hombre de guerra aún, como si sus hermanos mayores llevan a la guerra, ya estaban capacitados, pero David no. Era un pequeñito, ¿ve? Él era el que cuidaba las ovejas de su padre y era el que ayudaba en las tareas menores, quizás de la casa. Por eso era tomado como cualquier cosa. Pero allí en Belén aprendió principios de reino. ¿Sabes qué aprendió? A ser fiel a su padre. Aprendió a ser fiel a su padre, a su familia y a los que poseían. Allí en Belén, David fue formado, educado y enseñado a ser fiel en toda su casa. Allí aprendió seriedad, responsabilidad, lealtad, honestidad, rectitud y amor a su Dios y a su ley. Porque esto le iba a servir más adelante, estos principios, para que él pueda realmente ser, amén, él pueda llegar a ser ese profeta y ese gobernante a las naciones. Un verdadero profeta y rey debía iniciar su servicio a Dios en un lugar como Belén, formando su carácter primero, ojo, para ser fiel en las cosas naturales, y esto lo capacitaría para ser de confianza en tareas mayores. Y eso lo dijo el Señor. En Mateo 25:21 dice, y su Señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, como lo dije en un principio, hay gente que ya quiere correr, hay gente que ya quiere una unción mayor, ya quiere ver milagros, ya quiere ver prodigios, ¿verdad? Pero sin embargo, no comprenden que todo tiene un inicio. Todo en tu vida va a tener un inicio. Quieren la unción, pero no la formación y la disciplina del Señor. Ay, ay, ay. Hay gente que ya quiere, ¿verdad? Fluir, ministrar, viajar, wow. Pero no quieren recibir la formación y la disciplina del Señor. Quizás haya quien ignore este paso en el proceso y vea cosas sorprendentes del Señor en su llamado. La experiencia va a indicar, y yo lo he visto como profeta de Dios, a mucha gente que ha fracasado en ese sentido, que ya quieren volar, ¿verdad? Ya quieren volar y ya quieren ya tener, pero no tienen la madurez. Y lo que hacen, se cae. Y lo que hacen, lamentablemente se cae. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, profeta? Porque no tienen la madurez. Porque no tienen madurez en el Señor. Si falta el carácter por el Espíritu, le hará perder un día de la unción, como le va a ocurrir a Saúl. Eso es lo que pasa muchas veces. Cuidado con la soberbia, con la altivez. Déjate formar por Dios. Ahora,
David era fiel a su padre en las cosas que le comisionó hacer y cuidar, porque él estaba promovido en su llamado. Entonces, Belén es el lugar de tu promoción, porque allí en el capítulo 17 podemos ver realmente lo que pasó, el reto de Goliat, como lo dije, ¿verdad? Entonces, vemos que de alguna otra manera su papá envía a sus hermanos, ¿verdad?, a David para entregarle queso y algunas cosas más. Pero cuando David llega, se da con la sorpresa que está Goliat retando a Israel y todos los improperios que decía. Y veía que nadie se atrevía a defender. Y el reto que había lanzado. Y la propuesta de Saúl también. Entonces se va donde Saúl. Y Saúl le pone su armadura. Él dice, no, yo no puedo caminar con esto. Me quito esto porque no me queda. Y lo bota. Entonces, él va tan solamente con lo que sabía manejar, con la honda y con las piedras. Amén. Con la honda y con las piedras. Entonces, Dios te ha dado algún talento, algún don, alguna palabra para que tú te puedas enfrentar. Úsalo. Muchos quieren igualar a otros. No, tú eres único. Escúchame. Tú eres único. Amén. Tú eres único. Único. Dios te formó único y te dio cosas a ti solamente, para que tú las uses, no para que otros las usen, sino para que tú las uses, para su gloria y su honra. Amén. Entonces, la unción se alcanza por medio de la formación y la disciplina del Señor. David fue fiel, amén, a las cosas de su padre, y Dios lo llevó ¿a qué? A que ahora él pueda ser promocionado por causa de lo que él ya había sido entrenado. Porque la Biblia dice de que él se enfrentaba con el oso y león. Y de esa manera él vio a Goliat. Lo veía solamente como cualquier cosa. Porque David sabía con quién estaba caminando y quién lo estaba respaldando. Cuando tú sabes quién te respalda, tú no vas a temer temor a nada. Tú vas a avanzar. Amén. Vas a avanzar y en el nombre de Jesús va a haber respaldo de parte de Dios. Dios había preparado su promoción y Dios lo había llevado para que él pueda estar en el momento preciso, en el lugar preciso, con la persona precisa, para que el día en el cual David tenía que enfrentarse con Goliat, todos lo vean y puedan ver realmente lo que Dios hizo. Así también va a ser Dios contigo. Aquellos que humillaron, aquellos que dejaron de lado, aquellos que no menospreciaron, Dios va a permitir que llegue el día en el cual todos verán que lo que tú hablabas de parte de Dios era verdad, que lo que tú decías era verdad, que lo que tú veías o de alguna otra manera dudaron de que era de Dios, todos verán de que realmente es Dios quien está a tu lado. Amén. Dios nunca permite que un gigante se levante contra nosotros para derrotarnos, sino para promocionarnos. O sea, si de alguna otra manera, pues, tú has sentido, algunos han sentido el garrote de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria, el desempleo, no sé. El gigante que se haya levantado, Dios no va a permitir que ese gigante te destruya, no, sino va a permitir que ese gigante te promocione. Amén. Te promocione. Y para darnos fama con gloria para Él. Porque la gloria es solamente para el Señor. Amén. Si tú estás siendo entrenado para reinar con Cristo en Sion, prepárate. Porque Él te va a llevar a derrotar a tu gigante. No sé cuál será tu gigante. No sé cuál será. No lo sé. Pero es el tiempo en el cual Dios te va a llevar. En el nombre de Jesús. A que tú, en el nombre del Señor Jesucristo, puedas derrotar a ese gigante. El tiempo de la promoción se acerca. A ti te hablo de parte de Dios. El tiempo de tu promoción se acerca. Mientras más gigantes se hayan venido, mientras más problemas y dificultades que hayan venido a tu vida, hoy como profeta de Dios te vengo a decir que tu promoción llegó. El tiempo en el cual vas a ser elevado llegó.
El tiempo en el cual Dios te va a reconocer delante de tus enemigos llegó. El tiempo en el cual Dios te va a honrar delante de aquellos que dudaron de ti llegó. El tiempo en el cual salir del anonimato llegó. Amén. Llegó para tu gloria y tu honra. La gloria y la honra de Dios. Cuando eres fiel en tu Belén, Dios prepara a tu gigante para que lo derrotes con su unción. Cuando Dios te da una promoción, el enemigo te escribe en su lista negra, desata sobre ti persecución. Y eso es lo que le pasó a David. Amén. Espero que esta pequeña porción de la palabra te haya servido. Amén. Tan solamente ha sido una pequeña meditación de lo que Dios piensa hacer. Realmente le agradezco a Dios por todas las cosas maravillosas que hace. Amén. Y le pido a Dios para que te bendiga. A todos ustedes que pudieron estar en el live, o que están en el live, o ya no están, no sé. Le pido al Señor para que los guarde, los ayude, y para que ustedes puedan llegar a ser esos gigantes, esos mata gigantes. Amén. Para que puedan llegar a ser mata gigantes. En el nombre de